Yo creo que es un buen paso, sin embargo, nosotros somos de la idea de que estas instituciones nuevas, como el Tribunal de Ética, deben tener mucho más poder coercitivo y capacidad de sanción. Más dientes, como decimos. Más dientes. Creemos que si se queda en el plano un poco de lo preventivo, que es muy importante, pero si no tiene capacidad de sanción, pues los mismos funcionarios no le tienen el debido respeto a estas nuevas instituciones. Creemos que hace falta fortalecer los dientes, afilarle los dientes a estas instituciones, por supuesto al Tribunal de Cuentas, que por lo que hemos escuchado de todos acá y de los mismos candidatos, es un tribunal que no tiene la seriedad del caso, es una institución que le hace falta más independencia y también más capacidad coercitiva para castigar a los actos de corrupción. Roberto, ¿por qué es importante que los candidatos a la presidencia, en este caso los dos candidatos a la presidencia, se comprometan a este tema del combate a la corrupción y potenciar la transparencia en nuestro país? Mira, esto tiene varias, y solo quería complementar también la pregunta que tú hacías. Fíjate que aquí hemos tenido acá en el país varias, digamos, esfuerzos para tener una ley de acceso a la información, para tener una ley de partidos políticos. Y hay varios anteproyectos, ¿no? Y hay cosas que se han metido, y hay declaraciones que se han venido haciendo durante años, ¿no? De la ley de partidos políticos, por ejemplo, la regulación del tema de las fuentes de financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Bueno, ahora en ambos tenemos compromisos explícitos de que lo van a hacer. Bueno, vamos obviamente más adelante a ver si esto, a monitorear si se va esto cumpliendo, pero fíjate que el frente de los 20 compromisos que firmó Mauricio Funes, dice el 19, regular en los partidos políticos a los principios éticos que deben regirlos. B, el control de su financiamiento. C, el mecanismo de rendición de cuentas ante los ciudadanos y el derecho de petición de esto. Tienes en lo que nos mandó Arena, igualmente, tienes en un apartado que se llama aprobación de una ley de partidos políticos, muy largo el párrafo, pero dice al final incluso, se propone en armonía con lo establecido por la Carta Magna el acuerdo legislativo que culmine en la aprobación de una ley que principalmente regule la organización de los partidos políticos y evite que dentro de sus finanzas tenga cabida el lavado de dinero a través de aportes provenientes del crimen organizado y del narcotráfico. Mira, el que se hayan comprometido a esto, de algo que simplemente lo venía a veces enunciando, nos parece un paso importantísimo, digamos, en la modernización de nuestro sistema político. Tenemos un sistema político que tiene muchas anclas, muchas taras, ¿no? Que comparado con otros sistemas políticos, digamos, estamos bastante atrasados. Bueno, esto abona a que podamos, ¿no? Tener una mejor, ¿no? Presencia ciudadana en lo que dicen los partidos. Es decir, que la gente sepa lo que está pasando, realmente. Ahora, viendo o respondiendo a tus preguntas, ¿en qué abona esto? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué es importante? Primero, para el desarrollo del país. Solo te pongo un ejemplo muy claro. El hecho de que se mejore, digamos, los consejos, digamos, que se establezca la pluralidad de los consejos municipales, que es uno de los compromisos que ambos han presentado acá. Ya veremos en qué proporción, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser igual como la proporcionalidad de la asamblea, pero la presencia de otros partidos en un consejo municipal ayudaría a un mejor control del presupuesto y por lo tanto a un mejor uso del presupuesto municipal, que es tan importante para obras sencillas, ¿no? Que ahí hay poco dinero y si con poco dinero se puede hacer buenas obras, ¿no? Eso abonaría a un mejor uso de los recursos y ya no se diga si lo ponemos a nivel general. Aquí no hay estudios que te digan cuánto el país pierde por corrupción, pero creo que aquí hay como una rumor, ya veóle así, un conocimiento implícito de la sociedad que aquí en las licitaciones públicas, sea del gobierno central, de las alcaldías, se cobra el famoso 10%, ¿no? Entonces, si es un 10% de todas las obras públicas, obviamente no se da en todos los casos, pero estamos hablando de ningún fundamento jurídico, pero eso, estamos hablando no para nada, ¿no? Ese 10% es para la bolsa del funcionario, ¿no? El diezmo que es el diezmo, sí. Entonces, esa
práctica, porque por cierto, por lo menos en el caso de los consejos plurales se podía controlar mejor, de igual manera. Por lo menos se lo van a repartir. Se lo van a repartir mejor. Mejor distribución del ya ingreso. es difícil evitar ciertos comportamientos humanos, que también aquí creo que tal vez faltan compromisos en el tema de promoción de la cultura de la transparencia, Eso porque es sí. otra cosa que Y la tal vez... cultura del mismo ciudadano de pedir sí. información, ¿no? Que podemos hablar más Pues adelante. eso de la información, imagínate cómo nos ayudaría. Hasta de cosas sencillas como investigación. Nosotros, centros de investigación, tenemos dificultades para obtener las cifras. Tenemos dificultades para saber la cifra más precisa y exacta, ¿no? Nos ayudaría muchísimo. Ahora, para investigación. ¿por qué tienen dificultades ustedes, por ejemplo, como centro de investigación? Primero. Porque no hay nada que los obligue, ¿no? Sí, no hay nada no, que les obligue a las instituciones Exactamente, ahí públicas. nos falta la ley. Es que esto es como... No se ve como un derecho, es como abrir la ciudadano, casa, se ve abrir como la un casa. favor. Como un favor que te hace el sí, funcionario. exacto. Entonces, mira, la utilidad de tener una ley de acceso a información y de implementarla, la utilidad de tener consejos plurales, la utilidad de tener una serie de reformas que tienden a abatir la evasión y la ilusión, es un factor fundamental para el desarrollo del país, por el uso adecuado de recursos, por lo que te permite en términos de acceso a información. Por ejemplo, aquí uno de los grandes problemas que tenemos, Romeo, para ponernos de acuerdo, es que no sabemos si uno dice que la pobreza es del 80% y otros del 30%, te dicen que la deuda es de tanto. Tenemos una disparidad en los diagnósticos. ¿Cómo no ayudaría que tú tengas una mayor transparencia en las cuentas y nadie pueda poner en duda, o pocos puedan poner en duda una cifra y te diga, esta es la cifra de desempleo, esta es? Claro. Mire, eso es que cuando no hay ayudaría el transparencia, entendimiento político. Sí, cuando no hay transparencia se permite mucho o da mucho paso a la especulación, ¿no? A las cifras amañadas, a los datos equivocados, etcétera. Incluso los medios de comunicación son víctimas de esa situación, porque en la medida que la cifra no es correcta, que no hay apertura, que se especula, por ejemplo, o sea, los medios reproducen esa información que es falsa en determinado momento. Pero vamos a hacer la primera pausa comercial, Manfredo. Cuando regresemos, esto no es un caso específico de El Salvador. Todos los países centroamericanos y del mundo tienen problemas como este, ¿no? Sí. Quiero preguntarte, y te dejo planteada la pregunta, ¿por qué hay tanta resistencia de los gobiernos? ¿O es que existe poca voluntad o hay demasiada resistencia de los gobiernos a abrir sus cuentas? Porque esto es como dice Roberto, un ejercicio de rendición de cuentas, que están obligados los gobiernos, las instituciones que manejan la cosa pública a hacerlo para que la gente sepa cómo se está ejecutando, al fin y al cabo, los impuestos nuestros. Volvemos. Manfredo, respecto a este tema hay bastantes preguntas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿por qué hay tanta resistencia? Decíamos antes de ir a la pausa comercial, ¿o es que no hay cultura de parte de quienes hacen gobierno, de las instituciones que manejan el presupuesto, la cosa pública? También, ¿cuáles son como aquellos indicadores internacionales? Es decir, que de repente dices, si este gobierno está haciendo esto, o si esta institución está haciendo esto y esto, ya estamos hablando que va en la línea de combatir la corrupción y ser más transparente de cara a los ciudadanos. Esas cosas, a ver, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, mira, respecto a la primera pregunta, yo creo que la respuesta es una combinación de factores. Creo que muchas veces hay voluntad política, sin embargo, esa voluntad política no se corresponde con el conocimiento, con saber qué hacer. Y yo creo que ese es uno de los casos que se puede dar en nuestros países. Recordemos que los partidos políticos muchas veces tienen ofertas muy genéricas para la población. Bueno, vamos a combatir el desempleo, vamos a disminuir la pobreza. Exacto. Pero ya en el cómo, pues ya no son tan precisos, ¿verdad? Y ahí les cuesta aterrizar. Muchas veces recordemos que los partidos no es que tengan especialistas así que sobren para tener un programa de gobierno así bastante sólido, y ahí yo creo que es donde los gobiernos se tienen que abrir mucho a la participación de organizaciones civiles que sí han adquirido especialización, que sí han adquirido destrezas y conocimientos para sugerir medidas más concretas y más aterrizadas para que sería el caso en el tema de corrupción. Yo creo que muchas veces lo que falta es recurso humano capacitado, pues con conocimiento en las instituciones para saber qué hacer en este tema, porque es un tema tan complejo, tan diverso, que si tú no sabes qué hacer realmente te perdés en el discurso, y creo que muchas veces hay otros casos en donde evidentemente no hay ningún interés de este tema.
hay liderazgos políticos que se sienten muy cómodos con la discrecionalidad Claro, de que y gozan en el tampoco hay poder. mucha demanda de la gente, es decir, para que se Tampoco, abra sí, esa información. exactamente. Y son liderazgos que más bien promueven este poder discrecional casi que absoluto, en donde no se quiere consultar nada, no se quiere rendir cuentas de nada, y también por eso digo que es una combinación de Manfredo, factores. ¿por qué la gente, por qué el ciudadano no tiene esa cultura? Es decir, no hace el link de que ese es mi plata, Sí. ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de la plata que llega a las arcas del Estado a través, digamos, si quieres, a través de los impuestos, Así etcétera, o ayudas internacionales, como sea. Pero ¿por qué la gente no tiene esa cultura realmente? Yo creo que es en parte por la ausencia de tradición democrática de muchas de nuestras sociedades.